Me voy a traer un nuevo look. Aplasté los lentes anoche. Mis lentes viejitos ahora. Bueno, primero la agenda. A las 8:40 el presidente va a dar una entrevista telefónica a una estación de radio de Oaxaca y después a una del estado de Guerrero para hacer un recuento de la gira de trabajo que tuvo por esas entidades en los días pasados. A las 9 de la mañana en el Salón Adolfo López Mateos, el presidente encabezará el evento Beneficio de Liberación a los Presos Indígenas. El primer mandatario entregará a 200 mujeres y hombres indígenas un certificado de libertad anticipada para que se reincorporen plenamente a sus familias y comunidades. Este gobierno asumió el compromiso de revisar todos los casos judiciales en los que estaban implicados indígenas para que estos tuvieran un trato digno y justo y para evitar que nuestro sistema legal profundice cualquier tipo de desigualdad. A las 10:30 en el Centro Banamex, el presidente sostendrá en el marco de la Feria de la Construcción 2005 un encuentro con proveedores y constructores del país que están brindando apoyo en las labores de reconstrucción en las comunidades afectadas por el huracán Stan. En el marco de este evento, el presidente hará un reconocimiento a los constructores que se han solidarizado haciendo llegar materiales de bajo costo a las zonas para la reconstrucción de la vivienda. El presidente estará de regreso en Los Pinos a las 11:40. Sostendrá una reunión de trabajo con el secretario de la Marina y a las 13 horas en la biblioteca José Vasconcelos va a tener 2 entrevistas con medios de comunicación nacionales. Al término de estas entrevistas, el presidente tendrá comida de trabajo y reunión con el staff en el transcurso de la tarde. Y quisiera plantear 2 temas antes de las preguntas y respuestas. Primero, sobre el informe de Transparencia Internacional que se dio a conocer el día de ayer y sobre el cual ya la Secretaría de la Función Pública fijó posición. Solo quisiéramos reiterar lo siguiente: tal como lo hace con todos los informes de organismos internacionales serios y de gran prestigio, como es el caso de Transparencia Internacional, la Presidencia de la República respeta y valora el informe 2005 sobre el índice de percepción de la corrupción. Este tipo de mediciones tienen la virtud de señalarnos problemas sociales importantes que nos aquejan tanto como sociedad y como gobierno. Nos queda muy claro que es todavía mucho lo que tenemos que avanzar todos, gobierno y sociedad, para que la percepción sobre la corrupción en nuestro país mejore sustancialmente. Por otro lado, apreciamos que el informe reconozca el firme compromiso del gobierno del presidente Fox en el combate a la corrupción. El informe destaca, entre otras cosas, la promoción de leyes federales, estatales y locales para el acceso público a la información, la creación de una entidad autónoma como lo es el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y la asignación de mayores facultades de fiscalización al Instituto Federal Electoral. Aunque el cambio de percepción de la sociedad es un fenómeno que solo puede tener lugar en el mediano y largo plazo, el Gobierno federal ratifica su compromiso de seguir impulsando acciones concretas en la lucha contra la corrupción, tal como lo reconoce el documento, y seguir convocando a que los gobiernos locales continúen haciendo lo propio. La lucha contra el flagelo de la corrupción es una tarea de toda la sociedad. Solo en la acción conjunta de gobierno y sociedad se podrán abatir los índices de corrupción y también los propios de la percepción. Y un segundo tema relacionado con este problema que tanto preocupa hoy a nivel mundial, que es el de la gripe aviar. En México ni hay casos de influenza aviar ni riesgos de brote hasta el momento. No importamos aves de ningún país afectado, pero las inspecciones a embarcos
sin importar su procedencia, han aumentado en su rigor. La Secretaría de la Salud y la Zagarpa están pendientes de informes y recomendaciones internacionales. Hay comunicación permanente con las autoridades mundiales en materia de salud. Desde que se supo de aves infectadas en otras regiones del mundo, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica aumentó la intensidad de su monitoreo permanente. Mañana, el doctor Julio Frenk, secretario de Salud, habrá de presentar al señor Presidente de la República y al Gabinete de Seguridad un plan de trabajo elaborado por la Secretaría de Salud en el caso, para hacer frente, en el caso de México, a la posibilidad de este virus. Es un documento que especifica cómo se responderá ante esta eventualidad. La Secretaría de Salud informará lo que se requiera sobre este tema, al que México, como la comunidad internacional, prestan la atención que corresponde, que es del mayor cuidado y grado. Jorge Armando. Buenos días, Rubén. Preguntarle dos asuntos. Primero, ¿cuál es la postura de la presidencia frente a esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de solicitarle al gobierno mexicano que registre provisionalmente a Jorge Castañeda como candidato presidencial a la presidencia de la República? Y la otra es relacionada con este mismo asunto. ¿Para la presidencia sería positivo que existiese esta figura de candidato presidencial ciudadano en el sistema político actual? Gracias. ¿Cómo no, Jorge Armando? La Secretaría de Gobernación fijó ayer la posición del Gobierno de la República. Simplemente añadiría o diría, en relación al mismo, siguiendo el mismo comunicado de la Secretaría de Gobernación, que el Estado mexicano ha recibido de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una recomendación ante el caso planteado por el señor Jorge Castañeda, y que el Estado mexicano habrá de responder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en tiempo y forma sobre sus señalamientos. Y en el segundo punto, nuestras leyes son muy claras, no está contemplada la figura de las candidaturas independientes, pero sí hay una simpatía del Gobierno de la República a la posibilidad de que éstas pudieran tener lugar, pero asumiendo que en la actualidad nuestras leyes no lo permiten así. Si bien ya dio su posición ayer en la Secretaría de Gobernación, pero para el presidente de la República es imperativo cumplir con estos convenios a nivel internacional. Y dos, Rubén, ¿no se prevé una crisis en el sector electoral o en el ámbito electoral debido a que el COFIPE no tiene contemplada esta figura de candidatura ciudadana, pero lo están exigiendo una convención firmada por México y ratificada por el Congreso? Si México es absolutamente respetuoso de sus compromisos internacionales, habrá de responder en tiempo y forma a los señalamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esa es la posición del gobierno. No tendría nada más que añadir a esa posición hasta que fijemos esa respuesta en el lapso que la propia Comisión otorga al Estado mexicano. Sí. Rubén, buenos días. Buen día. Yo quisiera preguntarte, ayer la Cámara de Diputados exhortó o pidió más bien al Ejecutivo Federal entrar en negociaciones inmediatas con el gobierno de Guatemala para recuperar las 400 o 500 hectáreas que supuestamente se perdieron en la frontera con Chiapas y Guatemala por la desviación del cauce del río Suchiate a consecuencia del huracán Stan. Mi pregunta es, ¿ya se está haciendo algo al respecto o cuál es la opinión de la presidencia en este sentido? Sí, la Secretaría de Relaciones Exteriores está al tanto de esa situación, en la desviación que pudo tener el río y lo que implica el tratado de límites con Guatemala. Puedo garantizar que en ningún momento estará en juego los intereses mexicanos en la zona de esa límite fronterizo. Carmen.
Gracias, Rubén. Muy buenos días. Buen día. Yo insistiría en el tema de Castañeda por la siguiente razón nada más y a ver si ahí podemos agregar algo más. Hay una aparente contradicción entre lo que señala la Secretaría de Gobernación, la que de alguna manera está diciendo el IFE debe analizar el tema, y lo que señala el IFE, que ya también dio una respuesta en el sentido que dice que es la Secretaría de Gobernación la que tiene que determinar. Entonces, nada más en ese conflicto de declaraciones sí me gustaría saber realmente cuál es la resolución de la presidencia, que es finalmente la del gobierno federal. Y por otra parte, nada más saber si va a haber previsiones, porque se espera que los cañeros nuevamente puedan tomar las instalaciones de la Zagarpa. Y finalmente, sobre la elección interna del PAN, que será el próximo domingo, si hay algún comentario. Sí. ¿Cuál es la tercera? Perdóname, Carmen. El próximo domingo se va a realizar digamos, la tercera parte, ¿no?, del proceso interno del PAN. Mira, no hay ninguna contradicción entre lo que propone el IFE y lo que propone la Secretaría de Gobernación. La mecánica es la siguiente: quien recibe cualquier recomendación de parte de un organismo internacional es la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Secretaría de Relaciones, a su vez, turna a la Secretaría de Gobernación, y ella, como lo dice muy claro el propio comunicado de la Secretaría de Gobernación, y así lo hace también el comunicado del IFE, es la Secretaría de Gobernación la encargada de coordinar la atención a la solicitud emitida por la Comisión Interamericana al Estado mexicano en relación con los otros órganos, etcétera. Estoy leyendo el del IFE, o sea, entonces, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibe, lo turna a la Secretaría de Gobernación, ella coordina con las diversas instancias implicadas, está implicada Gobernación y el IFE, habrán de responder y luego se turna a la comisión otra vez por la mecánica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ese es el procedimiento. No, aquí tengo el comunicado del IFE y dice exactamente lo que te acabo de leer, nada más. Que Gobernación coordina la acción de las diversas instancias del Estado que tienen que intervenir en esta respuesta, una de ellas el IFE. Sobre los cañeros, de manera particular, la Secretaría de la Zagarpa dio ayer a conocer o fijó su posición. Simplemente hoy abundaría sobre el caso diciendo que la posición del gobierno federal sobre el problema cañero fue fijada pues el día de ayer por la Secretaría de Agricultura. El gobierno federal hace un llamado a las organizaciones cañeras a retomar la vía del diálogo para alcanzar un acuerdo que permita iniciar la zafra 2005-2006 y garantice la operación de los ingenios. Es la vía del diálogo y la negociación en el marco de la ley y no a través de tomas de oficinas e ingenios como se van a lograr acuerdos que beneficien a todas las partes. El gobierno federal ratifica su voluntad política para atender los planteamientos de las organizaciones cañeras y fortalecer al mismo tiempo la competitividad de esta importante agroindustria. Y señalo del comunicado del día de ayer porque me parece muy importante que el gobierno federal cumplió cabalmente con los acuerdos firmados en agosto entre los legisladores, organizaciones cañeras y las secretarías de Gobernación y Agricultura al publicar la ley cañera, y ha manifestado su confianza en el cumplimiento a las reformas comprometidas por el legislativo que permitan fortalecer el ordenamiento para el bienestar del sector. El Gobierno de la República reitera pues su invitación al diálogo a las organizaciones cañeras y reitera que no puede darse este diálogo fuera de la ley y que tiene que ser en el marco estricto de la ley. Ivonne. Rubén, nada más una pregunta y una precisión con respecto al caso Castañeda. Si el Gobierno de la República o la Presidencia de la República ve con simpatía la posibilidad de la figura de la candidatura ciudadana y se va a dar esta definición entre Gobernación y el IFE, ¿estaríamos esperando que se procese una postura o finalmente nada más que redacten una respuesta con base en la ley vigente? Eso por un lado.
Y por otro, independientemente de las creencias religiosas del secretario de Gobernación y del señor presidente de la República, ¿cuál es la postura de Estado que tendría la presidencia con respecto al debate de la eutanasia? Sobre tu primera pregunta, Ivonne, simplemente señalar lo que ya manifesté con anterioridad. El Estado mexicano habrá de responder en tiempo y forma a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esperemos el plazo que indica la propia comisión, que es 10 días después de que llegó la comunicación, que fue el día de ayer, para que el Estado mexicano fije la posición y ustedes la habrán de conocer, y no adelanto nada. Sí, es lo que se señala. Respecto a las declaraciones del señor Cardenal del día de ayer, la Presidencia de la República ya fijó su posición, y yo sé, sí, la Presidencia de la República respecto a esas declaraciones ya fijó su posición, y respecto al tema particular el que tú propones, no es un tema de la agenda legislativa del Gobierno federal. Reinaldo. Sí, buenos días. Su opinión sobre el nuevo régimen fiscal de Pemex que ya aprobó la Comisión de la Cámara de Diputados. Según esta iniciativa, los estados dejarán de percibir entre 3,000 y 4,000 millones de pesos. Esto, pues, ¿cómo lo ve la Presidencia de la República? Sí, no ha terminado el proceso legislativo, se sigue en la discusión. Una vez que termine el proceso legislativo podremos fijar posición, pero esto todavía no ocurre. ¿Sí? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, para preguntarle si el gobierno federal ya tiene una posición a la petición que hizo el jefe de gobierno de que pues también contribuya al pago del predio que fue expropiado y donde se ubica hoy el INAH. Sí, lo único, no tenemos una posición, se está en discusión con las propias autoridades del gobierno del Distrito Federal. Lo que el gobierno de la República subraya es la necesidad de que haya un respeto absoluto a la ley. Hay una determinación de las autoridades judiciales que hay que responder, y el punto concreto y particular de cómo habrá de pagarse, pues está en discusión con el gobierno de la Ciudad de México. Cabe la posibilidad de que sea el gobierno de la Ciudad de México o que sea el gobierno federal o que sean ambos los que contribuyan a este pago. Lo que hay que hacer es pagar y respetar las decisiones de la justicia mexicana. Sí. Doctor, buenos días. Entonces, ¿no es válida la acusación que hacen los cañeros en el sentido de que el gobierno del presidente Vicente Fox está alargando el conflicto con ellos para emparejarlo con la revisión salarial de los trabajadores, tomando en cuenta que ya emplazaron a los 58 ingenios para el primer minuto del 16 de noviembre? Y también ellos señalan que el tiempo pasa, faltan 2 años y fracción para que México abra sus fronteras a todo tipo de endulcorante proveniente de Estados Unidos y Canadá. Ellos señalan que acusan más bien a la administración del presidente Fox de prolongar este conflicto para aniquilar la industria azucarera. De ninguna manera podemos aceptar esa afirmación. El gobierno ha cumplido a cabalidad sus compromisos, cumplió su compromiso de publicar la ley. Quien no ha cumplido es la otra parte. Toño. Sara. Gracias, Rubén. Buenos días. Buen día. Fracasó el llamado que hizo Gobernación a los cañeros para el diálogo, la instalación de las mesas, tanto la política como la técnica. Fracasaron porque ya están de nuevo ahí, afuera de las instalaciones de la Secretaría de Agricultura, manifestándose con todos los agregados que tú puedas considerar, pero finalmente había mesas para dialogar. Todo esto fracasó, primera pregunta. La segunda, desde el gobierno entonces se pueden establecer objeciones de conciencia y con ello un funcionario público del nivel del secretario de Gobernación manejar 2 posturas, digamos la de Estado y la personal.
De ninguna manera la Presidencia de la República puede aceptar que habrá fracasado las negociaciones con los cañeros. Ha habido tensiones, así ha sido en las otras semanas atrás, y luego se ha podido sentarse a la mesa y negociar. El Gobierno de la República tiende la mano a la negociación, está actuando a través de la Secretaría de Agricultura y de la propia Secretaría de Gobernación buscando el diálogo. Nunca el diálogo puede ser percibido como fracaso, está abierta esa posibilidad y estamos seguros que en las próximas horas habrá de retomarse las negociaciones y la discusión. Ha habido una actitud en este sentido de los propios líderes cañeros, lo cual no implica no reconocer que pueda haber tensiones y dificultades. Y sobre el segundo punto, la Presidencia de la República fijó su posición y no tengo más que decir. No tengo nada más que decir. ¿Sí? Buenos días. Preguntarle si hay alguna medida última, reciente, para enfrentar la amenaza de Vilma, el huracán que se está desplazando por el Caribe. Y dos, el diputado Rodrigo Iván Cortés del PAN mencionó ayer que a México están llegando armas procedentes de Venezuela, que hubo incluso un decomiso en Veracruz. ¿Qué sabe la presidencia de este decomiso y si evidentemente tiene algún tipo de información que le permita precisar que están llegando armas de Venezuela a México? Gracias. Sí, corresponderá a la Procuraduría General de la República hacer cualquier señalamiento sobre última de tus preguntas. Y sobre la primera de las preguntas, el Sistema Nacional de Protección Civil en su corte de las 4:30 de la mañana de hoy, hablé hace unas horas con Carmen Segura, informa que el huracán Vilma pasó ya a fase 5, o sea, de la mayor intensidad. Su posición es 600 kilómetros al este-sureste de Chetumal, Quintana Roo, y a 270 kilómetros sur-sureste de la isla de Gran Caimán. Trae una ruta errática y se espera que atraviese el centro del canal de Yucatán, que divide precisamente o que pasa entre Cuba y Yucatán. A las 10:30 de la mañana del día de hoy, el Sistema Nacional de Protección, con los elementos que arroja el centro de huracanes en Miami, que en ese momento el avión, cazahuracanes, emitirá un siguiente informe, se podrá precisar con mayor rigor la ruta que trae, por la velocidad con la que se está caminando, podría estar bordeando costas mexicanas en un lapso de 36 a 48 horas. Se ha decretado la alerta amarilla y se han tomado ya todas las medidas precautorias para esto. El Gobierno de la República hace un llamado a todos los habitantes de la península de Yucatán, en particular a los del estado de Quintana Roo y Yucatán, para seguir con puntualidad todas las instrucciones que dé la Autoridad de Protección Civil para evitar cualquier tipo de desastres. Vivian. Buenos días. Ahora voy a usar lentes. Sara, te me perdiste. Vivian. Me gustaría conocer una opinión de esta información que dio Transparencia Internacional, de que es impensable abatir la pobreza extrema con el nivel de corrupción que hay. Incluso México está entre los países con más corrupción, lo ubica en el lugar 65. Me gustaría conocer una opinión de la presidencia. No tengo más que decir a la opinión que ya fijé sobre nuestra lectura del documento de Transparencia Internacional, y que ya lo hice con anterioridad. Sara. Sí, gracias, Rubén. Por un lado, quisiera saber qué ha pasado con la llamada que habría entre el presidente Fox y el presidente de Cuba, cuál de las dos agendas no lo ha permitido. Y por otro lado, el presidente ha hablado de la fortaleza de las instituciones. Este caso que ocurrió con Jorge Castañeda no demuestra un vacío legal y no podría provocar, como este vacío legal, que haya algún tipo de crisis en estas elecciones. Gracias. Yo comprometo
una respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la que ha estado procesando la posibilidad de esta llamada, y te la comprometo en el transcurso de la mañana de hoy, y me comunico contigo para plantearte lo que la Secretaría de Relaciones. Y sobre el segundo punto, no haré más comentario que el que ya hice. Esperemos la respuesta del Estado mexicano a estas recomendaciones. Gracias, Rubén. Buenos días. Yo quería preguntar si el acuerdo, más bien el programa de trabajadores temporales anunciado ayer por el gobierno de los Estados Unidos, podría ser un primer paso para un acuerdo migratorio, o por el contrario, debido a que se trata de una medida unilateral, podría dilatarlo más. Ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió su posición, recojo del boletín de la propia Secretaría de Relaciones, el que México insiste en la necesidad de establecer nuevos mecanismos para lograr una migración legal, segura y ordenada entre nuestro país y los Estados Unidos. Nuestros migrantes contribuyen a la vida económica y social de los Estados Unidos e incorporan mecanismos que atienden la problemática incorporar mecanismos que atiendan la problemática de nuestros connacionales que viven en ese país nos parece fundamental. México, pues, es su política, promueve una migración ordenada, segura y legal que contribuya a la seguridad de ambos países, y México espera que el Congreso de los Estados Unidos y el Gobierno de los Estados Unidos puedan aprobar una ley migratoria en el que que permita exactamente eso que México quiere y demanda, que es una migración legal, segura, ordenada y respetuosa de los derechos humanos. Vamos, nos vemos mañana. Sí, perdón, Neira. Buenos días, Rubén. ¿Crees que ayude estas declaraciones que hizo el presidente de los Estados Unidos, George Bush, en torno a que, pues, en la manera en que van a ser deportados los connacionales, entre más lejos mejor, para que así les cueste trabajo dar la vuelta? Eso por un lado. Y dos, los legisladores mostraron su molestia y calificaron de falta de sensibilidad las declaraciones del presidente de la República, que nada de gorra para los afectados por el huracán. Gracias. Creo que es absolutamente clara las declaraciones del señor presidente el día de ayer, que es una invitación a la corresponsabilidad, no a la limosna. La limosna no dignifica a nadie, requiere la ayuda del gobierno y la acción de los damnificados en el propio rescate de su situación. Creo que es muy clara la declaración, no creo que haya que añadir absolutamente nada, es corresponsabilidad. Esta ha sido la política de este gobierno en la acción, en toda acción, y también en la acción del desastre. El gobierno de la República habrá de cumplir su parte, como ayer lo indicó el señor presidente. Todo habrá de ser levantado y se requiere la cooperación también de los afectados en la construcción de sus viviendas, de las escuelas, de los caminos. Ahí está el programa de empleo temporal, etcétera. Y respecto a la primera pregunta, Neira, pues seguimos, no haría más que insistir en que para el gobierno mexicano la solución al problema migratorio solo puede darse en el marco de una ley, con el respeto absoluto que nos merece las legislaciones de otros países. Solo puede darse en el marco de una legislación que permita el flujo legal, seguro, ordenado y respetuoso de los derechos humanos. Nos vemos mañana, muchas gracias, buen día.